Hay muchas personas que entienden que mi dedicación a la labor legislativa ha madurado mucho como diputado y entienden que puedo servirle al país desde otra posición. Y me están promoviendo para la senaduría. Y yo entiendo que en cualquier posición del Estado en la que yo pueda servir, lo haré con dedicación, con pasión, con entrega, pero sobre todo con productividad, porque este es el tema. No es salir tantas veces a una posición, sino que al final tus resultados puedan hablar por ti. Y yo creo en los resultados ¿Y y qué dice el trabajo para presidente? los resultados. ¿Qué dice el presidente Medina de eso? Porque el presidente Medina tiene un estilo que, aunque él permite la disensión y el desarrollo de los liderazgos, pero el presidente Medina es como Balaguer, que al final toma sus decisiones también. Esa es la responsabilidad de todo liderazgo. Es decir, tú no puedes perder el control del espacio que tú lideras. Y el presidente Medina es muy democrático, es muy abierto. Lo propio que Leonel Fernández. O sea, ellos dejan correr a todo el que quiera correr. Porque hay muchas personas que tienen posibilidades, hay personas que tienen condiciones para competir y hay otros que no tienen posibilidades y no tienen condiciones, pero reclaman el derecho a competir. ¿Qué le da la democracia? Entonces ellos no te ponen obstáculos. No, tú aspiras a tal posición, sí, trabaja. Tú aspiras a otro cargo, sí, sí, trabaja. Porque hay mucha gente que van donde los líderes a decir, yo aspiro a tal cosa, pero lo que te están diciendo es, yo quiero que usted imponga mi candidatura. Porque en el fondo son partidarios del dedo y no de la urna. Y la democracia es urna, transparencia, que te cuenten los votos y que tú seas el elegido por la soberanía y la voluntad del colectivo al que tú perteneces. Él pidió, ¿tú estás dispuesto a competir con esos riferos que han llegado al PLD y con además todos esos funcionarios corruptos que han acumulado cuarto en las instituciones del Estado? Mira, finalmente la decisión la tiene la población. Porque en términos de dinero tú no vas a competir con esa gente. La mayoría de las personas que alcanzan las posiciones la alcanzan no por dinero, sino porque tienen una trayectoria, el partido lo valora muy bien, pueden medir muy bien en las encuestas, pero los partidos también tienen que cuidar su imagen y tienen que cuidar el aspecto ético, que es la crítica que se le está haciendo a los partidos, de que prestan su boleta para que personas de una reputación cuestionada vaya en la boleta y alcance la posición. Luego ese partido no tiene cómo, No tiene control de ello. ni cómo explicarle a la población los cuestionamientos que se hacen a los partidos, de que permiten de que algunas personas que realmente son cuestionadas y cuya fortuna no la pueden explicar, entonces estén ocupando la boleta de esos partidos. Lógicamente, todos los estudios que se han hecho hasta ahora se ha demostrado que los partidos han ido perdiendo leales, seguidores, simpatizantes, Así es. militantes, que la gente gradualmente ha ido tomando distancia de los partidos justamente por ese tipo de conducta. Hay gente que no está donde hay un ladrón, que no está donde hay un narcotraficante, que no está donde hay personas que se sabe que se dedican a actividades ilícitas para acumular fortuna. Porque hay personas que no pueden explicar la dimensión, el tamaño de su riqueza y que se dedican a la actividad política y que ocupan puestos importantes en las organizaciones políticas. Esto ocurre en todos los partidos. Esa es la verdad. Yo creo que más porque
De hecho, el Papa este fin de semana decía que la corrupción es un virus social que socava las bases de la democracia. Y decía que Odebrecht apenas era una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer la corrupción. Y eso de lo que habla es precisamente de lo que hablaba el Papa. Sí. De lo que significa la corrupción para la estabilidad institucional y política de estos países. Mira, la corrupción es el reflejo de una debilidad humana que tú la encuentras en cualquier organización. Tú encuentras corrupción en la iglesia, tú encuentras corrupción en la justicia, tú encuentras corrupción en los gobiernos, tú encuentras corrupción en la junta de vecinos. En los grupos empresariales. Grupos empresariales, por ejemplo. Hasta en los sindicatos. En todo. Es decir, la corrupción no es un flagelo exclusivo de la actividad política partidaria. Tú lo encuentras en todo lado. ¿La clave cuál es? Tener instituciones fuertes que castiguen esos excesos. Eso es lo que yo sostengo. Ese es el tema. Que eso no es con represión, con represión y persecución. La corrupción, tiene que fortalecer. Igual que el narcotráfico, no es con represión y persecución, es ir fortaleciendo a la gente. Claro, por ejemplo, si tú tienes un sistema judicial fuerte, que castigue, que persiga. Estados Unidos, por ejemplo, cuando te agarra, te agarra. Exactamente. ¿De acuerdo? Pero la gente lo sabe. Ahora, ¿no hay corrupción en los Estados Unidos? Mucha. Claro. Un desbordamiento. Pero en el Vaticano que vende... Por ejemplo. Pero cuando te agarran, te castigan y te ponen como ejemplo a la sociedad. De modo que el tema impunidad, fortalecer las instituciones para evitar el tema de la impunidad. Porque donde hay impunidad, entonces la gente siente que puede delinquir, que puede robar, que puede matar, que puede acudir a un sicario y al final pueden, con el mismo dinero que se roban, terminar comprando la justicia. Eso es lo que hay que evitar, porque la corrupción en el ser humano es inevitable. En el ser humano. Si lo atrapan es que se dan cuenta. Ahora, si la justicia es fuerte, sólida, y en realidad tiene los ojos vendados, entonces puede operar y evitar la impunidad. Que justamente eso es lo que se pide. Él pidió, que no haya impunidad. Juan Bosch escribió un libro sobre el capitalismo tardío. Yo pienso que en mucho el grave problema de la corrupción en estos países se debe a que el desarrollo capitalista le llegó muy tarde. Eso pienso yo. Y al llegar el desarrollo capitalista muy tarde, pues esos fenómenos de acumulación todavía están vigentes en estos tiempos. Y se siguen dando, pero de otra manera. Por ejemplo, hay un sistema de acumulación que se está dando a través del sistema financiero. Sí. Y entonces el sistema financiero te compra lo que es la seguridad social, privatiza la seguridad social y hace un dinero con la seguridad social. Y te compra las ARS, te compran todo lo que tiene que ver con el sistema médico, te controla el ejercicio de la medicina, te controla el tema de las farmacias y finalmente las personas cuando se pensionan con este sistema privado reciben la tercera parte de lo que ellos deben recibir si participaran en lo que es el sistema de reparto, que es el sistema tradicional de los estados. Pero resulta que el sector financiero se apropia de temas tan sensitivos como es la calidad de la salud, el monto de las pensiones y una serie de cosas solo para acumular fortuna. Y entonces el Estado te lo secuestra. Aparte de que las tarjetas de crédito son una especie de acumulación también, porque tú acumulas una deuda y de ahí para adelante no puedes saldarla más nunca y vives pagando sobre la deuda. Pero en los países donde hay controles, se frena y se le pone un límite al ciudadano. Pero en los países donde no hay control, entonces te disfrazan comisiones, te disfrazan impuestos,
te disfrazan una serie de cosas y te hacen un truco de modo tal que tú nunca puedes salir de la deuda. Pero en realidad, aquí emitían tarjeta sin que el ciudadano la solicitara. Sí. Y de repente tú aparecías con una deuda. No puede ser. Lo propio pasa con las compañías telefónicas. De repente te están cobrando una cantidad de llamadas que tú nunca has hecho a países que tú nunca has llamado. A una amiga mía le apareció una deuda ahí en una de esas empresas telefónicas, pero que yo nunca he tenido ningún tipo de servicio aquí en esta empresa. Entonces de repente tenemos organismos de controles, derecho al consumidor, una serie de cosas que en la práctica no te defienden. No te defienden porque terminan en los brazos de esas empresas. Mira, por ejemplo, el caso del Pidi. Cuando tú llegabas, yo te decía que yo me cogí 45 minutos de la Sarasota con Churchill aquí a la 27 con Lincoln. Eso no debería suceder en una sociedad ya como esta. Esas cosas no deberían de suceder. Mira, va a ser peor, porque de las pocas economías en el mundo que están creciendo es la dominicana. Crecimos un 4 puntos y tanto, para 4.9 este año, pero estamos teniendo crecimiento de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y el crecimiento económico se refleja en el crecimiento, en el consumo. Aumenta el consumo de la población. Mira, y la cantidad de vehículos que se están adquiriendo y la cantidad de apartamentos y de torres de apartamentos que se están construyendo dentro de la ciudad y en el perímetro de la ciudad, entonces hace que el tránsito cada vez más sea difícil. Entonces ahí hay que tomar decisiones con relación a los vehículos que entran a la ciudad, que salen de la ciudad. El tema de la línea de autobuses, el transporte interurbano. Ellos tienen su guagua dentro de la ciudad. Tú te vas a la Duarte, a la José Martí, te vas a la Mella, Parque Enriquillo, y te vas a encontrar ahí. La única parada que está fuera del centro es la del 9. Pero luego la del sur están en la Duarte, la del este está en esta zona. Hay que sacar todo el tránsito interurbano. La del este están ahí en el Parque Enriquillo. En ese Hay que sacarla del centro. Y deben estar en las afueras. Tú quieres viajar al este, entonces tú te vas a una superestación donde están todos los autobuses de esa zona y tú abordas tu autobús en esa zona, fuera del centro de la ciudad. Lo propio para la región norte. Tú estableces una gran estación, digamos, cerca de los Alcarrizos, que hay terreno para todo esto, y entonces todo el que quiera irse al norte, a las 14 provincias del norte, se va a este lugar y va a tener allí transporte asegurado. Para el sur, igual. Tú te vas a una zona cerca de la 27, Pintura, en esa zona, construye una estación y entonces todo el tránsito hacia el este, hablando de transporte privado, tú lo tomas en esa zona y libera la ciudad de esa circulación. Mira, hay una compañía de transporte que está en la Churchill casi con 27, que los autobuses de ellos cuando vienen entrando del Cibao giran en la Churchill con 27 y cada vez que un autobús de eso giran ahí en la Churchill con 27, provocan un tapón. Pero yo no sé cómo las autoridades no han... Porque hay que tomar una decisión. Y no solamente las autoridades del gobierno. Ese es un tema del ayuntamiento. Lo que pasa es que en este país los ayuntamientos... Pero es que aquí el transporte no está... Los ayuntamientos... Y el tránsito no está en manos del ayuntamiento. Porque está el tema de uso de suelo. Es decir, tú no puedes construir donde tú quieras. Y entonces tiene que haber un plan urbano, de desarrollo urbano. Y eso no lo hace el gobierno, eso lo hace el ayuntamiento. Entonces lo que tiene que hacer el ayuntamiento es, conjuntamente con el gobierno, en este caso Obras Públicas,
organizar la ciudad. Pero en este país los ayuntamientos ni siquiera recogen bien la basura. Entonces no se ocupan de temas importantes y trascendentes. Lo propio con las estaciones de gas, las estaciones de gasolina. Aquí se violan todas las regulaciones y no pasa nada. Los ayuntamientos deberían tener real autoridad, pero aquí los ayuntamientos no juegan el rol que deberían jugar de acuerdo a lo que establece la ley en la materia. Que te iba a decir hace un momento que vi hace como un mes en CNN un funcionario del Fondo Monetario Internacional que hablaba de que los venezolanos han tomado como ruta los países que tienen mayor fortaleza en este momento. Se están yendo para España, para Miami, para Colombia. Y dijo, en Colombia hay 5 millones, República Dominicana. Y digo, oye, y yo decía, óyeme cómo ellos sitúan a la República Dominicana como un país donde hay bienestar. Porque él decía, los venezolanos han tomado los países donde fulano, y mencionaron a la República Dominicana. Porque te hablé del crecimiento económico. Sí, por eso fue que te... Y es un crecimiento real. Lo que pasa es que aquí la oposición quiere cambiarte Pero está bien que la oposición haga eso. Por mentira. Pero los organismos internacionales te están dando la cifra. Desde hace algunos años, las únicas economías que tienen un crecimiento importante en Latinoamérica son Panamá, Perú y República Dominicana. En algún momento Paraguay tuvo un crecimiento. Por ejemplo. Pero luego tú tienes un desastre en las grandes economías. México, Brasil, que son las grandes economías. Argentina, para hablarte de 3 casos. Aunque Brasil ya este año se estima que este año Brasil probablemente termine con un crecimiento del 3%. Pero imagínate. Argentina. Pero viene de tener un crecimiento una caída negativo, un decrecimiento. Total, sí. Pero, Argentina igual. Y tienen serios problemas con las deudas. Entonces, esos países no generan expectativas para que haya un flujo migratorio que se mueva hacia allá. Por eso los venezolanos, además de que pueden venir a este país sin visa y también a Europa, ellos prefieren entonces viajar a los países donde tienen algún tipo de garantía de que puedan conseguir empleo. Lo mismo pasa con la población dominicana. ¿Cuántos dominicanos hay en los Estados Unidos? 1.4 millones de dominicanos y de descendientes de dominicanos que viven en esos países. Las grandes economías atraen a la población de los países pobres, de los países de escaso desarrollo. En este caso, de los que mejores condiciones están, porque en menor condiciones están, porque Venezuela es un país rico en precarias condiciones. Me da pena lo de Venezuela, realmente me da pena porque Tú como un político veterano, ¿qué prevés que puede pasar en Venezuela? Mira, por ahora se va a mantener el gobierno porque descansa en el ejército. Es decir, lo único que sostiene el gobierno de Venezuela son sus fuerzas armadas. Mientras estén los militares apoyando al gobierno, van a seguir teniendo problemas sociales, problemas políticos, pero el gobierno se va a mantener. Ahora bien, si el petróleo sigue subiendo, entonces las condiciones económicas van a mejorar en Venezuela, porque es una economía que depende en un porcentaje muy elevado del crecimiento del petróleo. Los problemas políticos de Venezuela comenzaron sobre todo cuando el petróleo bajó a $30. Bajó de $100 y pico a $30. Ahí se cayó Petrocaribe, todos los programas se cayeron y entonces la economía se fue al piso. En la medida en que continúe aumentando el precio del petróleo, debido a los recortes que hicieron recientemente, esa economía se irá recuperando porque tendrá capacidad para pagar deuda y tendrá capacidad
para adquirir bienes y servicios y ponerlo en venta a la población. Yo escuché a un experto en asuntos energéticos que decía que en el primer trimestre del año el presupuesto, el petróleo iba a seguir subiendo y que él no descartaba que llegara hasta los 60 o 70 dólares. Pero él decía que en el segundo trimestre se van a caer. Y él decía que la única razón por la cual los precios iban a subir era porque las empresas de fracking norteamericanas estaban interesadas en ampliar sus plataformas y sus inversiones, pero que en el segundo trimestre, probablemente los precios se desplomen, porque entonces el crecimiento de las empresas norteamericanas debilita a Arabia Saudita y esos países, que entonces van a volver a una guerra de precios y eso. Y él prevé que en el segundo trimestre el petróleo otra vez vuelva a descender. Justamente ellos tienen una guerra de precios. De hecho, en la prensa de hoy está que Arabia Saudita le está pidiendo otro acuerdo a los países miembros de la OPEC para controlar, mantener control de los precios. Lo que pasa es que Estados Unidos ha entrado al mercado de exportación del petróleo y está exportando 2 millones de barriles diarios, gracias al uso de la tecnología que le ha permitido, digamos, explotar este tipo de petróleo, que requiere de una tecnología muy sofisticada, rompiendo piedra con agua, que la han ido mejorando, la tecnología, y esto lo ha colocado en capacidad de exportar. Estados Unidos tenía su petróleo como reserva, sí, como país, como potencia económica más importante del mundo. Entonces no quería usar el petróleo para la venta, sino para el consumo. Pero en este momento está vendiendo 2 millones de barriles de petróleo diario, y la proyección es a incrementar la venta de petróleo en la medida en que ellos van estableciendo un mercado de consumo a nivel internacional. Y lógicamente, los grandes países exportadores y productores de petróleo, como el caso de Arabia Saudita, estaban interesados en mantener los precios bajos del petróleo para que el petróleo de esquisto no se desarrollara. Entonces, hay una guerra, no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero la disponibilidad de petróleo es mucho mayor que la capacidad que tienen los mercados de consumo. Pero yo creo en lo que dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita, que así como no fue necesario que se terminen las piedras para superar la edad de piedra, no será necesario que termine el petróleo para superar la edad de petróleo. Porque Estados Unidos y Canadá tienen la reserva de gas más importante del planeta. Y eso, cuando Estados Unidos y Canadá terminen de construir la infraestructura que se necesita para la exportación, el gas va a sustituir como combustible el petróleo en todos estos países. Pero hay temas ahí que no se está viendo. Lo que pasa es que el gas nunca va a sustituir al petróleo. Es una energía limpia. Sí, pero no lo va a sustituir totalmente, porque del petróleo hay más de 20 productos derivados del petróleo que no te lo da el gas. Pero el gran consumo. Que no te lo da el gas. Por ejemplo, la ropa que tú tienes puesta, parte del tejido se trae el petróleo. Todo lo que es plástico se trae el petróleo. Las llantas de los vehículos, los lubricantes, los combustibles, hasta la aspirina tiene un componente que es derivado del petróleo. Entonces, esa industria petroquímica es muy variada. Tú puedes hablar de el combustible que se usa para el avión, que se usa para los vehículos, los distintos tipos de gasolinas, las plantas, los distintos tipos de gasoil, tú lo extraes del petróleo. Es decir, el petróleo no es solo combustible. Ese es un producto del petróleo.
pero tiene una variedad uso. de uso, por eso se habla de la industria petroquímica. Claro. Sí. De todos modos, el uso del gas natural, lógicamente, es más barato y hay maquinaria que se están, por ejemplo, las plantas de generación eléctrica. La están reconvirtiendo para llevarla a gas. Por ejemplo, y eso es gracias a lo barato, pero nosotros estamos hablando de petróleo y estamos hablando de gas y estamos incluyendo a Estados Unidos y a Canadá como que tienen la mayor reserva. Pero hay una zona que es en Asia, que esto es en el mar meridional de China, cuyas reservas son 10 veces superiores al petróleo que genera Estados Unidos. Sí, por eso era el pleito por Crimea. Por ejemplo, pero tú tienes en el mar meridional, hay unas islas que se llaman las Islas Paracelso y las Islas Sprague, y hay otras islas que están más pegadas a Japón, que se estima que las reservas de petróleo y de gas son 10 veces superiores a las reservas que tiene Estados Unidos en este momento. Incluso hay una zona en donde se estima que la reserva de petróleo es superior a la de Qatar, para ponerte un ejemplo. Es decir, que hay una serie de descubrimientos, de avances que se están dando fuera de Medio Oriente, fuera de América y que tiene lugar en China. Incluso en el Asia. En el Asia. Incluso el movimiento de mercancía que se dan en esas rutas te está moviendo y representa más del 60%. 60% de las mercancías que se mueven en el mundo vía marítima se mueven en el Asia. ¿De qué tú estás hablando? Tú estás hablando de China, sí, el país mayor poblado del mundo. Estás hablando de la India, Vietnam, Japón, para solo ponerte algunos ejemplos que son los países más poblados del mundo. Rusia y Estados Unidos por ejemplo. Rusia y Estados Unidos con la explotación de esquisto y eso, se apuntalan a convertirse en grandes exportadores de petróleo a tal punto que pudieran competir con Arabia Saudita en el futuro. El futuro, si se deja libre al libre juego de la oferta y la demanda, al mercado del petróleo, tiene que estar bajo, tiene que estar bajito, sí, porque la capacidad de exportación, de producción y de exportación supera la capacidad de consumo de las economías. Y además tú has visto cómo las economías se desplomaron a partir de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos en el 2008. Y la economía china, que se había mantenido creciendo por más de 10 años, con un PIB por encima al 10%, la China se ralentizó y bajó. Sí. Bajó del 11 a 6 pico el crecimiento. Entonces eso impacta lógicamente 5 puntos bajo en lo que es el consumo de petróleo y de productos derivados de la... Y de los commodities en sentido general. Así es. Elpidio, la división del PLD de que tanto se habla, por este debate que hay entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina sobre la ley de partido, ¿a dónde piensas que va a llegar eso? Primero, no hay división, sino que hay puntos de vista, criterios en relación a un tema, como lo tienen en relación con otros temas, porque estamos hablando de los dos liderazgos principales del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo creo que estamos caminando hacia el 20. Es muy difícil que el PLD se divida. El que abandona el PLD se va de una casa grande para una casa chica. El PLD, es muy difícil que un partido en el poder se divida en la República Dominicana. Es difícil que la postura de los presidentes de la República pierdan en los partidos.
los presidentes de los partidos de la República terminan imponiendo su punto de vista en los partidos. Esa es la realidad, no es de otra manera. Ahora bien, yo confío en la madurez política de Leonel y de Danilo. Dos personas que son dos estadistas, dos políticos de mucha experiencia que tienen la capacidad de contener a sus seguidores. De cohabitar. Tienen que cohabitar, porque el PLD es el partido que está proyectado a seguir dándole buenos gobiernos a la sociedad dominicana, a seguir transformando la sociedad dominicana, porque el PLD tiene en su haber todos estos logros y los puede presentar. ¿Por qué que la oposición se mantiene tan débil? Incluso yo le preguntaba aquí a un dirigente del PRM, porque en la encuesta de Gallup de noviembre, el PRM bajó a 13, de 26 a 13, en relación a la penúltima, que le dio 26, la última le dio 13, aunque el PLD bajó a 46 también, pero aún por un partido en el poder con 46% es un buen posicionamiento. Pero un partido en la oposición... Con las alianzas pasa de 50. Pero un partido en la oposición con 13% es una calamidad. Mira, en realidad el PLD es un partido sólido, es un partido consagrado, es un partido consolidado. Pero tiene acusaciones de corrupción. Como todos. Como todos. Todos los que han estado en el gobierno, de alguna manera le han reventado casos de corrupción. El problema no es que hayan casos, sino que se castigue correctamente. Entonces, en el caso de la oposición, recuerda que el PRM es un partido de 2 años. Es un partido que se hizo sí, como en el 2013, 2014, por ahí. En medio de una campaña electoral participan. Ahora que el PRM se está dando una organización interna, una organización institucional, y me parece que para el mes de febrero ellos tienen pautado elegir a sus directivos. De todos modos, el PRM obtuvo el 35% de los votos provenientes del Partido Revolucionario Dominicano, porque debe saberse que ellos nacieron grandes, porque ellos son un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. De todos modos, la debilidad de la oposición se debe a la fortaleza del PLD. Sí. Y se debe al éxito que el PLD ha alcanzado en la gestión de gobierno. La gente apoya al PLD, apoya al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y el gobierno del PLD le está dando razones más que suficientes para que el pueblo dominicano siga apoyando al partido y al gobierno. Si tú evalúas la política económica, crecimiento económico, estabilidad económica, si tú evalúas la política social, entonces ves una inversión nunca antes hecha en educación, inversión en salud, inversión en programas de seguridad social, inversión con las guarderías infantiles, inversión para proteger a las personas con condiciones especiales, con capacidades especiales. Tú tienes un gobierno que tiene el país con una de las infraestructuras más modernas, todo el territorio nacional asfaltado, los puentes asfaltados, pero hablemos del turismo. Cada vez más el gobierno establece nuevas metas y alcanza nuevos récords en materia de visitas de extranjeros a la República Dominicana, atraídos por la belleza y por la infraestructura hotelera de la República Dominicana. Pidio, hay quienes piensan que estos afanes del presidente Medina por imponer eso de las primarias abiertas es parte de una intención subrepticia de retener el poder. Yo en lo personal, yo no creo que aquí haya condiciones para una nueva repostulación del presidente Medina. Pero hay quienes piensan que esos afanes del presidente
ocultan una real intención de buscar una repostulación. Mira, dos cosas. Si Danilo decide participar como candidato en el PLD, con primarias abiertas o con primarias cerradas, gana en el PLD. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dónde está el obstáculo? En la reforma a la Constitución. Ese es el obstáculo. No es en otro lugar que esté el obstáculo. Una segunda repostulación para un tercer mandato siempre cuesta arriba. En un país como este, siempre. De modo que, pero tampoco se le puede pedir al presidente que renuncie a esa posibilidad. Porque si el presidente convence... Pero es que tiene que respetar las instituciones. Es que tú puedes reformar la Constitución sin faltarle respeto a las instituciones. Porque él fue electo. En el 10 reformamos la Constitución. Pero él fue electo bajo una Constitución y un transitorio que dice que el presidente, en caso de buscarla, no podrá buscar una nueva repostulación. Pero también se puede cambiar. Sí, pero fue electo bajo esa premisa. Pero se puede cambiar, porque a diferencia de una ley, la Constitución es de aplicación inmediata. Esa es la realidad. Es decir, tú puedes reformar la Constitución sin violarla. Tú puedes reformar una ley sin violar la ley. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice cómo ella misma se cambia. Por ejemplo, tú no puedes descartar que el Tribunal Constitucional haga una interpretación de ese artículo de la Constitución y no es violatorio. La misma Constitución dice que tú tienes el derecho a la igualdad y que la Constitución tiene que garantizar el derecho a la igualdad. Cuando tú le prohíbes a un solo ciudadano que se pueda presentar en unas elecciones y a todo el mundo tú le permites que se pueda presentar de vicepresidente para abajo, tú no le estás violando un derecho fundamental. No, es que tú aceptaste ser candidato bajo esa premisa. Por ejemplo. Bajo ese fraude... O sea, lo que te estoy diciendo es, el Tribunal Constitucional puede ser apoderado de un recurso de amparo para interpretar la Constitución, por ejemplo. Y el tribunal puede fallar o en una dirección o en otra y no está violando la Constitución. Pero que es el punto a donde yo te quiero llevar. Bajo ese esquema fraudulento es que el actual presidente de Bolivia, el señor Evo Morales, pretende buscar una cuarta repostulación. Lo que te estoy diciendo es que tú no violas la Constitución si tú reformas la Constitución. ¿Por qué? Porque ella misma dice cuál es el procedimiento que debe seguirse para reformarse. Ese es el tema. Pero eso sería una estafa política. Ya ese es otro criterio. Pero yo te estoy explicando la parte jurídica. Ahora bien, la parte interpretativa de si es o no una estafa, de si es o no ético o no lo es, ya eso forma parte de la interpretación que se puede hacer. Yo me encuadro en el tema procedimental. Jurídico. Técnico jurídico. Claro. Lo que dice la propia Constitución de cómo debe procederse para cambiar y reformar ese estatuto. Bueno, ya ustedes vieron por qué yo decía al principio que el pidio bailo de los legisladores, que por su formación llegó a ese puesto, porque es un hombre con el que se puede hablar de cualquier tema y lo ha demostrado en la mañana de hoy. Así que muchas gracias, Elpidio. Gracias a ti. Y tenemos esta puerta abierta cuando lo consideres. No, muchas gracias. Muy amable. Con ustedes será hasta mañana, cuando volveremos en este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra buena amiga Lindsay Casajara y de Manuel Brito. Hasta entonces.